o la grabación. Bueno, ya está. Ahí está, entonces, bueno, vamos a empezar con la ayudantía del día de hoy. Bueno, primero quería más o menos hacerles un resumen de cuáles son los factores que nosotros consideramos para este tema. Bueno, si están al tanto, solo les van a evaluar fatiga en esta última lección, es decir, en la última unidad de su pensum. Y bueno, entre otras cosas, les enseñan diseño enfocado en cargas dinámicas. Entonces, para hacer este tipo de diseño deben calcular un- una resistencia, y esta resistencia va a depender de varios factores. Esta ecuación es la que se denomina la ecuación, bueno, los factores de Marin. Y para hacer el cálculo de su factor de seguridad, tienen varias teorías, las cuales modifican su ecuación, ¿sí? Un error común en este tipo de ejercicios es que no consideren sus factores de concentración de fuerza, que pese a que no entró directamente en esta parte del parcial, ya es algo que realizaron previamente. Entonces, igual, conforme vayamos resolviendo los problemas, vamos viendo poco a poco qué significa cada uno de los factores. Así que igual pueden tener este formulario de referencia. En caso de que no lo tengan anotado, sería bastante útil que consideren también una tabla en donde les resuman cuáles son los factores de concentración de fuerza. Eso lo podemos revisar un poco más adelante. Y bueno, ahora sí, empecemos con el primer problema. El eslabón mostrado en la figura 1 se somete a una carga de tensión que varía entre 3 y 24,8 kilonewtons. Evalúe este diseño e indique si se puede utilizar acero SAE 1040. Me dan las propiedades de ese acero. Me piden en el primer literal, corrige el límite de resistencia a la fatiga con todos los factores que sean necesarios. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que hacer el cálculo de cada uno de estos factores, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, vamos viendo. Para el factor de superficie, ¿sí? Debemos enfocarnos en cuál es el tipo de acabado que tiene mi diseño, ¿verdad? Eso lo podemos suponer, pero siempre y cuando justifiquemos de dónde viene. Entonces, si venimos a ver nuestras ecuaciones, bueno, podemos quizás asumirlo como un acabado frío, o sea, un laminado en frío, que es el segundo, un maquinado del acabado en frío. Y bueno, no, en este caso, vamos a tomar el caso más ideal. Vamos a decir que cada A es igual a 1. O sea, asumimos que, o sea, por lo general, más o menos ese es el rango en el que van a estar los factores, el factor K cuando consideramos un maquinado laminado en frío, y sería el caso ideal, ¿ok? Entonces, al menos, como no me dan tampoco información en el enunciado sobre cuál es el tipo de acabado que tiene, eso lo podemos asumir, ¿sí? Entonces vamos a decir que el primer factor es igual a 1, ¿ok? Vamos al segundo. Es el factor de carga, ¿sí? En este caso va a depender de qué tipo de carga estamos tratando en este enunciado, y aquí sí es necesario que usemos correspondiente a las fuerzas que se están aplicando. No me están diciendo que son cargas que están evaluadas en tensión, ¿verdad? Entonces, bueno, según este formulario, como son cargas que se aplican de manera axial, ¿cierto? Vas a tomar que ese factor Kc es igual a 0,85. De ahí el factor de fiabilidad
bueno, depende de la confiabilidad que estamos dando. Me parece que en el enunciado dice un 99%, ¿verdad? O no, no me mencionan eso. Bueno, entonces eso lo tengo que asumir, ¿no? Decimos que entonces tomemos en cuenta que está en un 99%. Parece que este factor no está anotado por aquí, pero bueno, si asumimos que es un 99%, el caso, estamos con el caso P, ¿verdad? Eh, sí, bueno, el caso P es un 0,81. Bueno, y el resto de los factores, como les digo, no hay ninguna información adicional respecto a cuál es el acabado eh, y demás. Tomemos que los demás factores son uno. Pero eso hay que justificarlo, o sea, simplemente ubican, bueno, consideremos el caso ideal para los factores de los cuales nos están mencionando, asumimos que tal. Entonces, tienen que justificarlo correctamente. Y bien, entonces calculemos cuál va a ser nuestra resistencia a la fatiga. Sí, aquí ya me dan un valor castigado el, de, la, de esta otra resistencia. Entonces, tenemos que calcularlo directamente, ¿no? Sería por K sub A, K sub B, K sub C, K sub D. Bueno, aquí parece que es K sub E, K sub F, por la resistencia a la fatiga. Entonces, bueno, este factor es uno, este factor también, y este otro también, ¿no? Entonces, esto sería igual a 1 por 0,85 por 0,81 multiplicado por 30, ¿verdad? ¿Esto cuánto me da? Aproximadamente 20.655 PSI, ¿ok? Entonces, ¿qué me dicen en el segundo literal? Caracteriza el esfuerzo que se está aplicando, calcule carga media y alternante de ser necesario. Entonces, bueno, en este caso, qué tipo de esfuerzo estaríamos tratando? Tensión, ¿no? Sí, tensión, pero tiene un nombre, ¿no? O sea, el caso en el que estamos trabajando, Fluctuante, al ¿no? considerar al considerar que las cargas varían. Creo que sí les había pasado un material en el grupo, déjame ver si lo vuelvo a encontrar para volverlo a reenviar, que funciona a manera de resumen de todos los casos del diseño para carga dinámica, ¿verdad? Entonces voy a volver a enviar. Es un archivo del mismo profesor, pero que suele enviarlo un poco más adelante en el curso de diseño 2. Ahí está enviando. Bueno, entonces, si revisamos ese material, estaríamos conscientes de que el esfuerzo que estamos tratando, bueno, es carga dinámica para esfuerzos fluctuantes, ¿verdad? Esfuerzo fluctuante. Que ya adelantándonos un poco, la fórmula que vamos a tener en cuenta sería la siguiente, donde es evidente que sí tendría que calcular mi carga media y carga alternante, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. A continuación, la fuerza media que se está aplicando es en sí el promedio de las dos cargas, ¿verdad? O sea, el mínimo y el máximo al cual llegan. Sería entre 3
y 28.48. Bueno, 24.8, perdón. Y eso me da una fuerza de 13.9 kilonewtons, ¿sí? Si trabajamos todo esto en libras, es un equivalente de 3.13 libras, fuerza. Y para la carga alternante, en cambio, el valor del rango que tiene este límite, ¿verdad? Entonces, 24.8 menos 3 dividido para 2. Esto me da 10.9 kilonewtons. Y esto aproximadamente es 22.45 libras. ¿Ok? Ahora sí, vamos a... ¿Qué me dicen en esto otro literal? Calcula la carga media y carga alternante de ser necesario. Calcula el factor de concentración de esfuerzo. Ah, bueno, pero igual ya podemos hacer los cálculos de los esfuerzos, ¿verdad? Pero ya me están dando cuál es el valor del área, ¿cierto? Pero me dicen, bueno, me falta calcular el área, ¿no? Y aquí en este caso, ¿cuál sería el área que debemos considerar? ¿Qué tipo de esfuerzos estamos considerando? Esfuerzos normales, ¿verdad? Esfuerzos axiales, perdón. Y la sección que vamos a tener que analizar, bueno, si viéramos esto un poco en 3 dimensiones, sería esta sección de aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, no esta sección exactamente, sino que donde está ubicado el punto de mayor esfuerzo, ¿verdad? ¿Eso dónde sería? En este de aquí, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, consideramos esta otra sección y bueno, va a haber un agujero aquí, entonces esta parte va a estar hueca, ¿verdad? Entonces, el área en el que nos queremos fijar correspondería solamente a esto. Entonces, ese cálculo del área sería igual a el espesor, o sea, esto de aquí, al, bueno, eso sería el ancho de mi placa, bueno, de mi eslabón, que es 1.5 menos el diámetro del hueco, ¿verdad? Que es este de aquí, 0.65, 625. Ah, bueno, 0.625. Y multiplicado por cuánto? Por el espesor, ¿verdad? 0.375. Y esto me da un igual de 0.33 pulgadas al cuadrado, ¿verdad? Entonces, yo una vez habiendo analizado la sección donde probablemente tengamos nuestros esfuerzos críticos, entonces ya podemos calcular no solo las cargas, sino los esfuerzos, el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante, ¿verdad? El esfuerzo medio, uy, no sé por qué el lápiz se pone así, pero bueno, sería igual a esto, y el esfuerzo alternante sería igual a este otro de acá. Entonces, en el primer caso, tenemos 3.13 dividido para 0.33. Ok, aquí no es libras, sino que creo que, ajá, aquí no queda 3.13 libras, sino que, bueno, sería 3.125 libras. Y acá, en cambio, sería 2.450 libras, por si acaso. Ahí está bien la conversión. Entonces, ubicando el valor correctamente, bueno, esto en pulgadas al cuadrado, me da como resultado el primero de 9.524 kci y el alternante 7.47 kci, ¿verdad?
Entonces ahí ya tenemos cuáles son nuestros esfuerzos. ¿Ok? Vamos al tercer punto. Me dice, calcula el factor de concentración de esfuerzo, KT, en el agujero central y en los agujeros para el pin, ¿verdad? Eso es lo que me están preguntando en este caso. Bueno, entonces vamos a ver cuánto nos daría. Y bueno, en este caso tendríamos que verificar cuáles serían esos esfuerzos, esos valores de concentración de esfuerzos, en función de la relación del diámetro que estamos teniendo en cuenta y el espesor, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces ya voy a buscar esa tabla porque no la tengo en la mano. Voy a buscarlo en las propias diapositivas del profesor porque no las encuentro en mis apuntes. Entonces, bueno, estamos intentando buscar cuál para el diámetro y el espesor que me están dando en este caso. Entonces, vamos a ver las diapositivas del capítulo.
Oh, ya lo encontré. Está un poco difícil de encontrar, pero al menos creo que les sirve también para su lección en caso de que lleguen a hablarles un ejercicio similar. Voy a esperar a que eso se actualice. Pero bueno, ¿en qué estábamos revisando? Me di cuenta que había llegado gente nueva, así que, bueno, el ejercicio es un eslabón en donde hay dos puntos en donde debemos fijarnos si el esfuerzo va a ser el máximo, bueno, en donde donde los esfuerzos van a ser máximos, ¿verdad? En un agujero, sí, que está ubicado casi en medio del eslabón y en los pines, ¿verdad? Entonces, según esto me indican, ok, dónde va a estar, calculemos la concentración de esfuerzo en el agujero central y en los agujeros del pin, que era la parte por donde íbamos. Ya hasta ahora ya hemos calculado cuál es el límite de resistencia a la fatiga, también el cálculo de las cargas medias y cargas alternantes, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a hacer, en cambio, el cálculo para nuestro factor de concentración de esfuerzo. Entonces, estas tablas son del MOT, que es también el libro de donde he sacado este problema. Entonces, bueno, aquí me dicen las cargas bajo materiales dúctiles se comportan y fallan como si fueran frágiles, ¿verdad? Entonces, sin importar la fragilidad o utilidad del material, el factor de concentración de esfuerzo se debe aplicar cuando existen cargas dinámicas. Pues, es justamente el caso, porque me están diciendo que la carga varía entre 3 y 24,48, ¿verdad? 24,8. Entonces, bueno, me dice que todo está en función de un parámetro eh, de la sensibilidad de muesca. Eso no lo vamos a tener mucho en cuenta, al menos por ahora, sino que quiero que más nos fijemos en el diagrama, ¿sí? En este caso, ¿cómo calculamos nuestro factor de concentración de esfuerzo? Tenemos que fijarnos si el caso corresponde a la fuerza de tensión aplicada directamente sobre el pin o aplicada a lo largo de toda esa geometría, ¿no? ¿Cierto? Entonces, justamente voy a usar los dos casos a la vez. Si se dan cuenta, el esfuerzo nominal va a ser el mismo para ambos, así que no tengo que hacer un cálculo para los dos valores, pero sí va a variar el factor de concentración de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale D sobre W en nuestro caso? Vale lo mismo, ¿verdad? Porque el grosor bueno, el ancho de mi eslabón es 1,5, 1,5 y el grosor es de. Ah, no, este es el de aquí estamos haciendo las cosas al revés. Ok, el diámetro del agujero del pin es 0,625 y el grosor es 1,25, ¿verdad? ¿Esto cuánto nos da? 0,5. A ver, déjame ver si alguien me está diciendo algo por el chat. No, solo me están haciendo acuerdo de que pero el ayudante, ok. Está bien, entonces, ¿dónde estaríamos haciendo este cálculo? Estamos por aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que fijarnos. Para el primer caso, o sea, para el caso del agujero, que está ubicado en el medio casi, tenemos que hacer uso de la curva A, ¿verdad? Uy, la curva A, ¿verdad? Entonces, esta curva en A me indica que el factor de concentración de esfuerzo es ¿cuánto? Es más o menos, bueno, es un poco más recto. Aproximadamente, a ver, si cada cuadrito es 0,2, entonces ese valor sería de 2,2, ¿verdad? Cierto. Ahora para el otro caso, en cambio, estamos tratando con. Aquí en cambio es diferente. Esto se trata de cuando la fuerza está aplicada directamente sobre el pin, ¿verdad? Cuando pasa eso, el factor de concentración de esfuerzo, mm, aproximadamente ¿en qué valor lo dejarían ahí? Wow. Acabo de regresar para ver si no estaba muteado por si acaso. Entonces, ¿cuánto dirían que es eso? Hola.
Pero o sea que hay que dar un valor entre los dos Sí, de los factores. En la mitad, esto pues sería dos punto pueden cuatro tirarlo para arriba. Es un poco mayor a 2.4. O sea, es un... Tienen que como que más o menos asumir cuál es ese valor. No sé si entienden. Porque ¿qué me dice el enunciado? Y en los agujeros, en el agujero central y en los agujeros para el pin. Y si nos damos cuenta de la imagen, la fuerza está aplicada directamente sobre el pin, ¿verdad? ¿Y esa a qué curva corresponde? La curva B. Entonces, sí, más o menos, si vemos esto, para el valor de E sobre W, que como les decía, no cambia mucho. El profesor sí es 1.5. Sí, sí es 1.5. Entonces, estaría en más o menos 2.47, dice el compañero. Ah, entonces vamos a ponerle 2.47 por eso. Ujú. Podríamos poner un poco más arriba, ¿no? Y 2.47 está bien. O sea, ya está más tirando a 4, 6. Vamos a ponerle 2.6 ya, 2.57. 2.57. Creo que leí mal, no sé si dijo 2.57. Bueno, está bien. Entonces vamos a tomar ese valor, ¿ok? Entonces, ya una vez haciendo el cálculo de mi factor de concentración de fuerza, ¿sí? Vamos a decir que para el agujero del medio, y si mal no recuerdo, también había una fórmula para calcular esto, pero no la tengo a la mano. O sea, lo podemos hacer directamente del gráfico. Ya, 2.2, y para los pines, 2.57. Entonces, ahorita estoy buscando a ver si no existe alguna fórmula, pero hasta ahorita vamos leyendo el siguiente literal. Dice, calcula el factor de seguridad utilizando el criterio de Goodman en los agujeros para el pin. Luego, calcula el factor de seguridad utilizando el criterio de Goodman para el agujero central. Bueno, aquí me quieren hacer comparar los dos factores de fuerza, ¿no? Ya antes habíamos establecido la fórmula, según el caso que estábamos analizando. Este era esta de aquí. Entonces vamos a copiarlo, a pegarla en este caso. Uy, a ver si se copió. Vamos a hacer este cálculo. Hasta mientras. Entonces, vamos a ver, para el primer caso, sería 2.2 por la fuerza alternante, que es de, vamos a acordarnos los valores, 9.5 en medio y 7.47 el alternante, ¿verdad? 0.5 en medio y 7.47 el alternante. La resistencia a la fatiga es, bajarlo también en unidades de KCI, 20.65, más 2.2 por el esfuerzo alternante que era 9.52. Y la resistencia última es otro dato que me dan en el enunciado del problema,
que es 80, ¿verdad? 80 casillas. ¿Esto cuánto les da? ¿Alguien puede ayudarme con ese cálculo? ¿Cómo lo voy a hacer yo también? Me da aproximadamente, bueno, el recíproco, 0,94, 95 más o menos. Ok, eso para el primero. Ahora vamos con el segundo valor. Bueno, los valores van a ser similares. En este caso me parece que va a salir mucho mayor. Quizás el de acá sí sea mayor aún, ¿no? Pero creo que ya con esto podríamos dar una conclusión, ¿verdad? Pero de todas formas, como es parte de lo que tenemos que hacer, o sea, existe un literal que me dice calcule el factor de seguridad, no lo podemos obviar, ¿verdad? Pero creo que la conclusión ya es bastante evidente a este punto de cuál sería el valor que tengo que considerar, ¿no? Entonces, 2,57, 2,57. Esto, ¿cuánto les da? ¿Alguien tiene que calcular la mano? Entonces, aproximadamente 1,24 y el recíproco 0,8. Ya. Y bien, y una vez habiendo calculado esos factores de seguridad por medio del criterio de Goodman, tenemos que evaluar el diseño y me preguntan, ¿es válido? ¿Debe ser rediseñado? ¿Por qué? Ok, entonces, para justificar ese enunciado, al menos en lo que me están preguntando en ese punto, mi respuesta debería ser que no, que en efecto se tiene que rediseñar porque los factores de seguridad son menores a uno, ¿verdad? ¿Cierto? Creo que con otras tablas daba un valor de factor de concentración de fuerza un poco más alto, o sí, un poco más alto, y eso hacía que quedara al menos como que un poco cercano a uno, o sea, el factor de seguridad parece que era del agujero del medio, quedaba como que 1,2 por ahí. Y bueno, dado eso, podría parecer que sí se puede considerar que el diseño es válido, pero de todas formas deberíamos negarlo, debería ser rediseñado porque, bueno, las aplicaciones de un eslabón eh, pueden ser varias, pero en la mayoría de los casos no va a ser suficiente con un factor de seguridad menor a 2, ¿verdad? Entonces, eso podría ser nuestra forma de justificar de por qué este diseño debería ser rediseñado. Bueno, es un poco redundante igual, pero vamos a ponerlo aquí. Válido. Sí, rediseñado. A ver, válido no. Rediseñado, sí. Ya está. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con el siguiente problema, si es que no hay alguna pregunta sobre este ejercicio de aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, comentaste de la muesca que no vamos a tomar en cuenta para esta lección, ¿o sí? Por muesca.
eh, hay una parte en este tema que también hay que calcular un factor para la muesca. No sé si eso entra en la lección. Mm, creería que no. No entra, ¿no? No. Ya, ahora otra cosa, hay otros tipos de concentración de esfuerzo cuando hay un cambio de sección. Ajá. Y también existen gráficos así como el que tú pusiste ahorita. Entonces, exactamente, sí, para el KT. Entonces, es necesario llevar también los otros por algún motivo. Por lo general, el profesor se los da, pero Ah, ya, ya. les decía a un compañero que en caso de que no se los lleguen a dar, él suele preguntarles de por qué no lo pusieron. Entonces, lleven un gráfico, lleven un gráfico. Estaba revisando las diapositivas así mientras estaba resolviendo el problema y me parece que no les dan algo en concreto, ¿no? O sea, tienen una ecuación de aquí, pero no sé si daría lo mismo. A ver, pero en cambio este se calcula solo a partir de las dimensiones de una elipse, o sea, del diámetro del diámetro del agujero. Y les queda un factor de concentración un poco alto. Es el único gráfico que les dan en la diapositiva, así que sí, yo les recomiendo bastante el libro de Mott. Sí, Mu- ya. ah, Sí lo tiene. sí, sí, ya lo puedo pasar. Gracias. Ahí tienen bastante. El único malo es que la edición más nueva que tengo está en inglés, pero igual la pueden buscar. Esta de aquí está en la página 849 ya en los anexos. Anexos, anexos, tablas, gráficos. Y el tema de fatiga me parece que empieza en la página. Ah, lo perdí. Espera, es como la página 208 me parece. No, en la página 208 están los problemas. Bueno, 224 vamos a ponerle. 224 es donde están los problemas. Ejercicio, problemas. Ya, entonces, ese libro les recomiendo revisar. Bueno, aquí me dicen, ¿alguna otra pregunta por si acaso? Pasemos al siguiente tema, entonces. Una barra de acero forjado de 60 milímetros de diámetro se somete a un esfuerzo de flexión reversible de 250 newtons por milímetros al cuadrado. La barra se manufactura en acero 40 C8 con una resistencia última de 600 newtons por milímetros al cuadrado. Se busca evaluar este diseño en condiciones de carga dinámica basándose en la vida de la barra y considerando una confiabilidad del 90%. ¿Sí? Vamos a resolver este problema viendo cuáles son los literales que me piden calcular. Entonces, a ver, tenía por aquí mis apuntes. Ya. Entonces, ¿cuál es la resistencia a la fatiga para esta barra sometida a las condiciones presentadas? Es la primera pregunta, ¿no? Entonces, para este caso, tomemos un caso eh, ideal, ¿sí? Entonces, la resistencia a la fatiga que vamos a tomar en cuenta, no me dicen mucho respecto a eso. Voy a ver el enunciado. Bueno, eso depende de esto de aquí, ¿verdad? O sea, la resistencia de la fatiga que vamos a tomar va a ser dependiendo de
si el esfuerzo último es menor o igual a 200 kilopascales, bueno, kiloponios, que aproximadamente son 1400 megapascales, y aquí en el enunciado me dicen que está sometido a una carga de 250 newtons por milímetros al cuadrado. Newtons por milímetros al cuadrado me parece que son... Voy a verificarlo igual de todas formas. Es igual a un megapascal, ¿verdad? O sea, no excede el caso de los 200 kilopascales, que son 1400 megapascales. Entonces la resistencia última que vamos a considerar va a ser un 0,5 de la... Bueno, la resistencia a la fatiga que vamos a considerar va a ser un 0,5 de los 600 newtons por milímetros al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aproximadamente 300 newtons por milímetros al cuadrado serían, pues, que vamos a tomar en cuenta. Era megapascales, ¿verdad? No sé si considerar todo en... O sí, lo más luego podemos hacer eso. Si es que me piden hacer alguna conversión de los datos. Entonces, ahora debemos calcular el límite de la resistencia a la fatiga, considerando todos los factores necesarios según las condiciones del problema, ¿verdad? Bien, entonces me imagino que debemos calcular eh, los factores de Marín para hacer el cálculo de esta resistencia. Debemos usar K, K sub B, K sub C, ¿cierto? Entonces, por el factor K sub A, no me dicen nada respecto a la barra de acero forjado. Ok. Bueno, usemos el último caso. Me dice cómo sale de la forja. La verdad que este formulario no lo hice yo, así que estoy recién viendo cómo sería aplicado. Ok, entonces el K sub A es igual a A, el factor de 272, la resistencia última, que es de... Ah, bueno, esto depende si es megapascales o no. Entonces aquí está, bueno, el factor de megapascales sí está bien, 2,72. Entonces en megapascales teníamos 300, ¿verdad? Y finalmente el factor de B, del exponente B, menos 0,495. Entonces, ¿esto cuánto me da? Bueno, es demasiado alto. Ok, ya sé cuál es el problema. Como les decía, el problema no lo hice yo, así que
este 4 ese número que parece un 4 en realidad es un 9. Entonces es 0.995. Perdón por eso. Y claro, el valor de la resistencia última es 600. ¿O cuánto era? Sí, 600. Entonces mi factor K sub A es 0.468. Por eso me salió tan raro que quedara ese valor. Entonces 0.468. A ver, entonces vamos con el factor K sub P. No voy a regresar a la primera página, pero bueno, luego pueden verificar que les va a quedar 1.51 por D a la menos 0.157. Y bueno, aquí me están diciendo, me dan el diámetro de mi acero forjado. Hay un rango en el cual, bueno, del cual dependen los factores que acabo de colocar, ¿no? El factor y el exponente. Eso sería 1.51 por 60 a la menos 0.157. Eso me da aproximadamente 1.51 por 0.53. Entonces el factor K sub P es 0.794. Ahora, confiabilidad, me dicen aquí un 90%, y eso corresponde a un K sub E de el 0.897. Y ahora para el resto de los factores, que les dije, pueden considerarlos, deben justificarlos de todas formas, pero es una justificación tomando, o sea, de por qué tomaron el valor de uno, debido a que no hay ninguna condición en el enunciado que mm, me diga respecto a esos valores, se asume el caso ideal o algo por el estilo. Entonces, directamente colocan esos valores para esos factores de Marín. Y una vez teniendo eso, ya pueden hacer el cálculo de su resistencia a la fatiga, que es lo que me piden en sí en el literal, ¿verdad? Entonces, este de aquí sería simplemente igual a K sub A por K sub P por K sub E por la resistencia a la fatiga. Entonces sería 0.468 por 0.794 por 0.897 por 300. Y esto me da aproximadamente 100 megapascales. ¿Ok? Luego me piden construya un diagrama SN y ubique los puntos de interés. Bueno, en este caso, los puntos de interés los van a tener uno en 10 a la 3 ciclos y otro lo van a tener a 10 a la 6. ¿Y por qué estos son puntos de interés? Bueno, tomen en cuenta que a partir del 10 a la 6 es que se considera que está para vida infinita, ¿verdad? Entonces, su diagrama lo deberían construir en base a eso. En este caso no lo vamos a hacer para no hacer la ayudantía más larga, pero de todas formas, resuélvanlo por su cuenta. Me pueden enviar al interno para verificar que su respuesta es correcta. ¿Sí? Y bien, entonces, eso se los dejo de tarea a ustedes. ¿Ok?
Y pasemos al literal 4, que me dice calcule la vida de la barra para las condiciones presentadas en números de ciclos. Entonces debo calcular las constantes, ¿no? Ok, en este caso, digamos que hicieron completo el literal 3 y les quedó que la resistencia a la 10 a la 3 es igual a 540 megapascales. Ok, entonces a partir de eso podrían establecer que B, no, por si acaso la ecuación es esta. Ok, entonces lo que tengo que calcular es N, ¿verdad? Bueno, es un logaritmo por S a la 10 al cubo de S, y el factor A es en cambio S por 10 a la 3 de 10 a la 3 sobre, ¿verdad? Entonces, el primero es un tercio del logaritmo de S10, que es 540, y SE, que vale 100, ¿verdad? Entonces, esto me queda aproximadamente menos 0,244, y este otro, en cambio, 540 dividido para 10 al cubo por menos 0,244. Y 29, bueno, 2913,34. ¿Ok? Entonces, mi valor de la resistencia a la fatiga va a ser igual a eso. Entonces, vamos a reemplazarlo para ver cuánto nos da. Ah, ok, perdón, queremos este valor, ¿no? O sea, ese valor es el que nosotros queremos. Que me dice que una carga reversible de 200 somete un esfuerzo de fricción. Mm, y aquí hay varias cosas que podemos asumir. O sea, debido a la carga que está recibiendo, también podría ser que, bueno, tomemos un caso, el caso de que, bueno, esta carga la tomamos como la resistencia a la fatiga, pero vamos a seguir haciendo lo mismo que estábamos, con lo que estábamos acá, que habíamos asumido que esa resistencia a la fatiga era 300 newtons por milímetro y ya, ¿ok? Porque una cosa es la resistencia a la fatiga y la otra es el límite a la resistencia a la fatiga, ¿verdad? Entonces, para ese valor vamos a usar simplemente 300, pero creo que si usan el valor de 250 no estaría mal porque, les digo, son las condiciones sobre las cuales está sometida mi barra, ¿ok? Entonces, bueno, sí que quiero hacer despejar n, ¿verdad? Entonces, aquí sería SF dividido para A igual a N sobre B. Y esto lo leo a... Vos tendría que sacar el logaritmo. Ah, no, esto no. O sea, sería SF sobre A elevado a la menos un B sobre N, ¿verdad? Entonces, N es igual a... esto, y me queda igual, me queda entonces... Ok, ya. SF, estábamos tomándolo, o sea, lo acabamos de mencionar, creo. Aquí vamos a usar 300. Y no sé por qué había puesto 540.
Claro, aquí también sería sin el signo negativo. A punto de despejarlo. Y me da que la nueva vida de mi barra es 11.122, ¿verdad? O aquí creo que... Ok, no, no están diciendo nada. No sé que me estaban dando algún comentario en algo, no entiendo. Bueno, esa sería la vida que yo calculé. Claro que depende de las consideraciones que yo haya hecho. Si les ponen un problema similar, eh, no debería cambiar tanto. Pero ese sería el procedimiento en general que deben hacer para llegar a este último valor, ¿no? Calcule la vida de la barra para las condiciones presentadas en número de ciclos, ¿verdad? Ujú. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Creo que en lo que pueden tener más duda, pero que no lo voy a hacer, es el de construir el diagrama, pero por si acaso, los puntos que sí o sí deben aparecer en su diagrama es el de la resistencia a la fatiga, ¿ok? Entonces se supone que, al menos para el primer valor, 10 a la resistencia del ciclo de 10 al cubo debería ser aproximadamente un 0,9 de la resistencia a la resistencia última. Es más o menos por eso les decía que debe dar un 540 megapascales. Y la resistencia a la fatiga. Bueno, el límite de la resistencia a la fatiga, que es el que me da cuando yo tengo un valor de 10 a la 6. Recuerden que eso es en escala logarítmica, todo es en escala logarítmica, entonces eso debe darles 100 megapascales, que fue uno de los valores que nosotros calculamos, ¿verdad? Sí, entonces esos puntos deben presentar en su diagrama. Es una curva, deben hacerlo lo Una más pregunta, prolijo cómo posible. despejaste N? N, así. Sí, Bueno, al inicio me estaba confundiendo, ¿no? Pero por si acaso es de todo parte de esta fórmula. O sea, igual revisen si los valores son, cuando estén haciendo su examen, revisen si los valores son sensatos. Entonces, FA, mando a dividir A, me queda igual a N sobre B. Entonces, aquí debo multiplicar, o sea, debo elevar ambos términos al recíproco de B, ¿no? Entonces, 1 sobre B elevado a la 1 sobre B. Entonces, como hago esto, sería SF sobre A elevado a la 1 sobre B, y como estos exponentes que están elevándose el uno al otro deben multiplicarse, sería B por 1 sobre B. Entonces, eso me da 1. Y ese sería el valor de N. Me había puesto un signo menos que no debía ir al inicio, pero ahí está. Esa es la forma correcta. ¿Sí? Ah, Y ya. calculen la vida de la barra de acero forjado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta adicional sobre esto? ¿No? Vamos al último problema. Entonces me dicen, una barra tubular de acero se usará como resorte de torsión sometido a una carga cíclica torsional que varía desde menos 60 newtons por metro hasta 1700 newtons por metro. Se desea utilizar un tubo de paredes delgadas.
A ver, me perdí. Desea utilizar un tubo de paredes delgadas con un espesor de pared T igual al 5% del diámetro exterior D. El material tiene una resistencia última de 1379 megapascales, una resistencia a la excedencia de 1241 y un porcentaje de elongación del 15%. El límite de la resistencia a la fatiga corregido es de 655 megapascales. Me piden en el primer punto, considerando que el segundo momento polar de inercia para un tubo de paredes delgadas se puede aproximar a J tanto, calcule el o los esfuerzos que están actuando en este elemento mecánico. Déjelos, déjelos expresados en función de las variables conocidas. Ok, entonces vamos a hacer esa primer literal. Si dan cuenta, bueno, la ponderación no sé cuánto sea. O sea, creo que el primer ejercicio es el que más vale. 3 3 más 3 más 3 más 4 más 4 más 3. Este ejercicio fue de 20 puntos. No, creo que todos valen lo mismo. Ok. DSC, ajá, todos valen lo mismo, sí. Iba a decir una burrada, pero bueno, por si acaso estén preocupados por su lección, por un valor mínimo que deban sacar, eh, pueden tener referencia de eso, ¿no? Esta es una lección pasada. Entonces, deberían al menos estar al nivel como para resolver todos los ejercicios de esta lección, ¿verdad? Creo que aquí sí vale un poco la pena, porque veo bastantes datos, organizarlos. Entonces vamos a quizás tomarnos un poco más de tiempo al inicio, pero va a ser por un bien mayor, ¿ok? Entonces, mi espesor me dicen que es un 0.05 veces el diámetro. Mi, uh, mi espesor es el 0.05 veces el diámetro. Mi T sub A, no sé si también me lo dan como dato. eh, ok, sí, sí me lo dan. Claro que depende del valor del área, por eso no me lo están dando. Sé que solo vamos a poner, al menos por ahora, valor de las cargas, ¿no? Entonces, un torque mínimo de menos 60 newtons por metro, un torque máximo de 1700 newtons por metro. Una resistencia última de 1379 megapascales y una resistencia a la fatiga de 600, un límite a la resistencia de la fatiga, ya corregido, de 655 megapascales. Entonces, ahora sí, vamos al primer punto. Bueno, si solo es esto, debo simplemente reemplazar, ¿verdad? Esto está fácil de hacer. Entonces, pi por el diámetro al cubo, que no me lo dan, pero vamos a dejarlo expresado como el diámetro al cubo, porque es una variable conocida en teoría porque me lo está mencionando en el enunciado, ¿no? De, y el espesor es el 0.05 diámetro sobre 4. Entonces, J es igual a todo eso, todo pi multiplicado por 0.05 dividido para 4, me da aproximadamente pi sobre el diámetro a la cuarta sobre 80. ¿Ok? Entonces me dicen calculen los esfuerzos que están considerando estados en función de las variables conocidas. Ok, entonces los esfuerzos a los que me están haciendo referencia aquí son a los esfuerzos alternantes y esfuerzo medio, ¿verdad? Entonces yo para hacer el cálculo de esos esfuerzos tengo que usar una ecuación de torque. Ok, eso me lo dicen en algún
caracteriza su... Ah, no, esto creo que se lo responde mejor en el tercer punto. No nos adelantemos. Directamente calculamos cuál va a ser el torque. El torque sería, perdón, el esfuerzo de torsión. T por D sobre 2 dividido para J, ¿verdad? Una barra tubular maciza, me parece. Entonces sería T, que es el torque, por el diámetro sobre 2 dividido para esto, ¿verdad? Y diámetro de la cuarta sobre 80. Entonces mi valor del torque sería 40T dividido para pi por el diámetro. ¿Ok? Listo, entonces, a partir de los esfuerzos aplicados, calculados en 1, obtenga el esfuerzo de von Mises. Entonces sabemos que mi esfuerzo de von Mises, si es que para esto sí necesitamos el esfuerzo medio del alternante. Así que voy a regresarme a mi ecuación donde las había puesto. Más acá las había escrito. Bueno, el esfuerzo medio es el promedio entre los dos y el alternante es el, el valor del rango, ¿no? Vamos a hacer eso antes de meternos al literal 3 porque en el literal 2 no me dicen nada de déjenlos expresados en términos de conocidos. Entonces, me imagino que eso es algo que debemos hacer previo a todo lo que nos establecen. Torque alternante es igual a -60 más 1700 dividido para 2. Y en cambio el torque medio va a ser -60 menos 1700. Claro, es el esfuerzo máximo menos el mínimo. El medio. Bueno, estoy confundiendo, creo. A ver, sería... Ajá, el medio es la suma de los dos, dividido para 2. Entonces, el primero que calculamos es el medio, y en cambio el segundo es el alternante, ¿no? Entonces, este alternante, 1700 más 60 dividido para 2. ¿Cuándo sería cada uno de ellos? No sé si alguien me puede ayudar. ¿Alguien me puede ayudar con eso? No sé si alguien tenga el calculador a la mano. 820 el primero. 820 unidades. Eh, de esfuerzos. Eh, megapascales. No. Seguro. 60, Tiene 60. los por metros, ¿verdad? Ah, Newton por metro. Y el otro es 880 newton por metro. Gracias. Entonces, ahora sí, vamos, me dicen, a partir de los esfuerzos calculados, calcule el esfuerzo de von Mises. Entonces, mi esfuerzo de von Mises, eh, ya sabemos que está por esta ecuación de aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, si nosotros reemplazamos esto, mi esfuerzo de von Mises es igual a raíz de 3, 40 por T, dividido para pi por D al cubo, ¿verdad? Que es el valor del esfuerzo cortante que estamos calculando. Y esto va a ser aproximadamente 69.28 T dividido para pi diámetro al cubo, ¿verdad? Ahora me dicen, caracterizan los esfuerzos aplicados, son completamente reversibles, son fluctuantes. ¿Por qué? Esto es fácil de responder.
no sé si hice énfasis en eso en el anterior literal, en el anterior enunciado, pero la respuesta es bastante sencilla. Si me dicen, ¿son completamente reversibles o son fluctuantes? Si son completamente reversibles, el torque medio es igual a cero. Si no lo son, si son fluctuantes, torque medio diferente de cero, ¿verdad? Es lo único que deben contestar. O sea, deben fundamentar de todas formas, pero bueno, la respuesta sería que no son completamente realmente reversibles, porque el torque medio es diferente de cero, ¿verdad? Solo por eso. Esa es la respuesta más sencilla que le pueden dar a este enunciado. ¿Sí? Y obtenga las dimensiones mínimas de T y D para un análisis de vida infinita. Vamos a hacer eso. Bueno, aquí debemos usar uno de los criterios de Goodman, ¿verdad? Y si me dicen análisis en vida infinita, eso quiere decir que nuestro factor de seguridad tiene que ser mayor a uno, ¿verdad? Nuestro factor de seguridad debe ser mayor a uno, ¿cierto? Entonces, justo analicemos para este caso n igual a uno. Bien, vamos a ver este es el punto uno, este es el punto 2, el punto 3, lo que cuando estamos aquí, y el 4. Ahora vayamos con esto. Me dicen, ok, vamos a usar el criterio de Goodman. Concentraciones de esfuerzos. Me dicen algo de espesor, cambio de sección. Eso según yo no deberían usar un factor de consideración de esfuerzo, no me están dando ningún dato sobre ello. Mi- o sea, podría ser por el tipo de carga que están considerando. Sí. Voy a revisar un poco. Igual ya es el último literal. Pero bueno, o sea, lo que haríamos normalmente es considerar que no hay, que Caltech es igual a uno y todo lo demás lo simplificamos, ¿verdad? Pero, y de ahí, bueno, nos tocaría despejar T, ¿cierto? Ya con todos los datos que tenemos. Bueno, es que por el tipo de enunciado, o sea, el enunciado me dice que es una barra de acero, y ya, o sea, no va más allá de eso. Y en teoría el límite de resistencia a la fatiga ya está corregido. Entonces aquí, en teoría, ya están considerando los factores geométricos. Entonces vamos a tomar en cuenta que no hay ningún factor de consideración de esfuerzo, menos para esta parte del enunciado. O sea, por lo general en un problema de fatiga siempre deben tomar en cuenta eso, pero justamente aquí no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, para el alternante, vamos a usar la ecuación de von Mises, pero para este factor de T tenemos que usar el torque alternante, ¿no? 880. Y yo para resistencia a la fatiga, que es de 655.
Ahora, para el esfuerzo medio, bueno, lo mismo, 69.28. Ah, bueno, aquí me faltó el pi por el d al cubo, ¿verdad? Pi por d al cubo por la resistencia última es 1379. Y el valor del 880, bueno, que en este caso sería 820 porque estamos considerando el torque medio, ¿verdad? Igual a 1/. Entonces tendríamos que hacer factor común de esto. Y bueno, n vale 1, ¿no? Es lo que estábamos diciendo al inicio. Entonces sería esto de aquí igual a 1. Vamos a hacer ese cálculo. 669.28 por 655. Ah, bueno, estoy representando la calculadora. Igual lo pueden hacer eso aparte. Entonces, 880 dividido para 655 es 820 dividido para 1369. Entonces me da 1 punto, bueno, 1 dividido para 42.74. Entonces me da el cubo. Ah, no, esto ya me da, no me da el recíproco, esto ya es directamente el valor. 874 de aproximadamente 44.93. Mm, bueno, voy a revisar si las unidades son consistentes, porque eso puede ser un problema a veces. 655 ya me lo dan en megapascales. Y claro, o sea, el problema es cuál es la unidad que está aquí, por si acaso. Deben tener en cuenta eso. Si esto de aquí, o sea, esto estamos considerándolo en newtons por metro, ¿verdad? Y el valor de 69.28, bueno, será una constante, no hay que pararle mucha bola. Y lo de acá va a estar en megapascales, que si mal no recordamos, es newton sobre milímetros al cuadrado, ¿verdad? Entonces, este con este se va. Y bueno, tendría que hacer es una conversión sencilla, ¿cierto? Aquí tendría que despejar cuál es el valor de mi respuesta. O sea, esto de aquí va a quedarme, o sea, también en la raíz cúbica. Y bueno, deberíamos pasar esos metros a milímetros al cuadrado. O sea, bueno, la respuesta debería ser 0. Esto de aquí vamos a pasarlo a metros. O no, más bien pasemos todo a milímetros. El punto es que, ok, si vamos a pasar todo esto a milímetros, debería ser por 1000 al cuadrado, ¿verdad? O sea, bueno, 1000 por 1000. Entonces, como eso me queda multiplicado por 1000, el valor de este 42.74 debería ser 42.700, 742. Que no sé más es que la había omitido. El 42. Y ahí sí la respuesta me va a quedar en milímetros, ¿no? Entonces, este valor me da 34.96 milímetros. Ok, y ese ya sería el valor del diámetro que vamos a considerar. El espesor, ¿cuál sería? Mi espesor es del 5% del diámetro exterior, ¿no? Entonces, T es igual a 0.05 por 34.96. Y eso me da un valor de 1.75 milímetros. Aquí no me dicen nada de seleccionar, así que no tengo que poner ningún diámetro estándar. Así que eso sería todo para resolver el problema 3. No sé si tengan alguna duda.
Sí, en literal 2 que tienes el esfuerzo de un Mises, ¿cómo lo sacaste, Este de aquí, Simón? El raíz de 3. porque únicamente estamos considerando las cargas torsionales, ¿verdad? Cierto. Y me parece Sí, que la porque es fórmula, un círculo. hay una Sí. fórmula, la fórmula completa. Ah, ya, ya, ya. Ya te escuché. Sí, igual yo te lo enseño. Sí, 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 ya, Entonces, ya me di cuenta. Sí, sí, sí. sí, igual por si acaso alguien de la Sí, grabación tenga la misma duda. sí, Eh, sí, sí. Por la fórmula ajá, la fórmula completa es, raíz, raíz cuadrada. Pues, listo. esta de aquí, ¿verdad? Y como estos términos los considero cero, me queda únicamente, bueno, esta está elevado al cuadrado también, me queda raíz de 3 por el torque, bueno, por el esfuerzo de torsional Corta, corta, en ese corta. plano, ¿verdad? Ajá. Cierto. Ujú. Sí, sí, Ahí está bien, está está. bien. Sí, sí. Por si acaso, de nuevo que también quizás alguien de la grabación pueda tener dudas de esto. Claro, o sea, milímetros al cuadrado, quiero que esto de aquí me quede en milímetros. O sea, solo de E al cubo directamente va a ser esa dimensión, ¿no? Que debería ser milímetros al cubo, ¿cierto? Entonces, si quiero que esto quede de esta manera, entonces este metro que tengo aquí en el numerador, tengo que pasar los milímetros. ¿Y cómo hago eso? Bueno, un metro equivale a 1000 milímetros. Con este se van, y ya ahí me queda todo, ¿no? Entonces, en la respuesta que antes me había quedado acá, que era 42 punto algo, lo multipliqué para 1000. Me dio ese resultado, ¿sí? Entonces, bien, esa sería la resolución de la lección completa. No tengan alguna duda. Y también tienen el formulario, que ya vieron las falencias del formulario, que quizás la letra no se entiende, porque aquí, por ejemplo, pero en general creo que está bastante completo, como les decía. Quizás aquí falte alguna tablita que quieran anotar de las fórmulas para Sí, los factores de conservación de no, esfuerzo. veo que no has tomado en cuenta los factores de temperatura. ¿Esos casi no se toman en cuenta o No, solo casi por lo directamente lo general toman? no. Por lo general no. No. ¿Y No me cómo dan ningún justifico? O sea, dato. solo digo estudiar temperatura ambiente. Sí, en temperatura ambiente el factor es 1. Pregunto. Eh, Creo que una tabla. Hay una tabla para eso. Sí, no la tengo a la mano tampoco, así que no, Sí, no hay problema si es que no todos la esos tienes. factores tienen tablas. Ajá, entonces, digamos que como no me están dando en el enunciado, asumimos el caso más ideal de esos factores y Ah, ya. lo tomamos como uno. Sí, Pero el de confiabilidad, ese de ley que va, ¿no? ese de ley sí, ese creo que es el único que falta en este formulario, ¿verdad? Por ese sí no lo veo por ningún lado. ¿Cierto? Ya, otra consulta, la cuestión de la gráfica. Bastan Es que, los dos puntos que dijiste, ¿no? El 10 a la 6 y 10 a la 3. sí, yo creo que sí. Igual, si lo vas a hacer, me avisas para revisarlo y ver qué tal queda. O sea, yo lo voy a hacer a computadora cuando tenga tiempo, pero te lo mando, me mandas igual si vas a resolver esa parte del enunciado. Ya, yo voy a aplicar igual todo para... Ya, listo, entonces, muchas gracias. Ya la grabación la voy a subir. Sí estaba grabando, por suerte, recién acabo de verificar eso. Y luego de su lección, es que haríamos también la sesión para la resolución de la lección, para que puedan verificar y si tienen algún reclamo, decirle al profesor para que les corrija o les suba la nota, ¿verdad? Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Ya les paso el PDF.